Shalom, bendiciones para cada uno, ¿sí?, de nuestros seguidores que siempre nos están acompañando, ¿sí?, en este programa de tiempos de restauración, tiempos hoy claramente ya finales, postreros, en los cuales hoy nosotros desde Bahía Blanca, ¿sí?, hoy también podemos dar cuenta, hoy por experiencia propia, ¿sí?, tanto mi hermano Diego como mi persona, de estos procesos del Padre, ¿sí? Hoy vamos a hablar del arrepentimiento, ¿sí? Del arrepentimiento tan necesario en estos tiempos, ¿sí?, de restauración, porque claramente que no puede haber restauración, ¿sí? En primera instancia, no puede haber restauración si no hay arrepentimiento de las cosas que nosotros, ¿sí?, de las formas en las que vivimos que no son agradables al Eterno. Y también porque no lo reconocemos en nuestras prácticas, muchísimas veces no reconocemos lo que, eh, lo que el Eterno nos está pidiendo, ¿sí? Y Él pide que nosotros podamos hacer su voluntad, ¿sí? Que nosotros tenemos instrucciones para poder vivir una vida de familia agradable a sus ojos, que caigan en gracia a sus ojos, una vida en sociedad, una vida de pueblo. Y todas estas cuestiones tienen que ver con el arrepentimiento, porque esto es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Que tengamos una vida mucho más cercana a Él, donde como Él, en los tiempos donde su pueblo caminaba en el desierto, Él habitaba en el medio de ellos. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, nuestro Abacadosh, es habitar en medio de su pueblo, ¿sí? Habitar en nuestros corazones. Y claramente que todas estas cuestiones de desconocimiento, por falta de conocimiento, muchísimas veces, o por elección propia, ¿no? Porque también en Deuteronomio 30 el Padre nos pone en situación de decir, bueno, acá tienen lo bueno, lo malo, la muerte, la vida, o ustedes tienen que elegir. Y yo creo que estos tiempos nos ponen en situación de que nosotros tenemos que elegir qué hacer, ¿no?, con nuestra vida particular, pero también nuestra vida particular está inmersa en una vida familiar, también nuestra vida familiar está inmersa en una sociedad. No hay nada que nosotros podamos dar cuenta de que estamos aislados de las cosas, ¿sí? Ya sea para el mundo, pero también ya sea para el pueblo del Eterno. Así que hoy en tiempo de restauración vamos a estar hablando del arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconocemos que en esta tierra de Bahía Blanca eh, claramente que no es obediente con las cosas, o no está cerca de las formas de vivir, no está cerca de las instrucciones del Padre. Y yo lo planteo así, y Diego lo planteará también de su ángulo, pero estamos de acuerdo en esto, claro, que cuánto falta en relación a tener una vida según las escrituras, ¿sí? Algunos dicen, no, es tu opinión, es la opinión de Diego, es tu opinión. Y no estamos hablando de opiniones, estamos llevándolo al nivel de las escrituras, ¿sí? Después uno podrá estar de acuerdo con las escrituras o no. Eso es otra instancia. Vos decís, bueno, la Reina Valera no. Bueno, pero hacelo, no importa si es la Biblia Kadosh, la Torah viviente, pero viví como, más allá de cuán cerca esté la palabra o no, pero intentá hacer ese esfuerzo. Y en Bahía Blanca nosotros estamos sumamente atentos a esto que está pasando, porque todavía no terminó de pasar, así que nos pone de manifiesto a repensar las situaciones, ¿sí? No solamente hoy como individuos, sino como parte de una sociedad, como parte de un espacio en el mundo, ¿sí? Y Bahía Blanca hoy tiene que ver con un espacio en el mundo donde pasan muchas cosas, ¿sí? Pasan muchas cosas en cuanto a no cumplir con la voluntad del Padre, ¿sí? Y yo creo que nosotros hoy, sabiendo, teniendo conocimiento, tenemos que empezar a replantear estas cuestiones. Si habitas en Bahía Blanca, por supuesto, ¿no? Pero también si habitas en otro lugar, porque también tiene que ver con nuestro lugar. No es que claramente la voluntad del Padre se puede manifestar o nosotros tenemos que decirlo acá en Bahía Blanca porque ahora pasaron inundaciones, porque ahora pasaron un montón de circunstancias, ¿sí? Yo creo que las crisis, hemos hablado acá, ¿no? Lo digo yo, digo porque Diego también está de acuerdo, ¿no? Que las crisis son oportunidades. Y nosotros entendemos que esta crisis hoy bastante tremenda
que todavía sigue viviendo Bahía Blanca, es una oportunidad, un tiempo de poder volver a los brazos del Padre, hacer arrepentimiento, teshuvá, como se dice en hebreo, ¿sí? Realmente girar las formas de vivir, girar 180 grados, un cambio totalmente directo de raíz para empezar a acercarnos cada vez más a, a como el Padre le agrada, así que viva su pueblo, que vivan las personas, porque todo esto es para todos, es para todo el mundo está la posibilidad, no es que solamente algunos, Él abrió esta posibilidad, ya desde el principio estaba escrito, ¿sí? Pero claramente, explícitamente lo hace a través de nuestro amado Yeshua, ¿sí? Claramente, ¿sí? Una oportunidad para todos. Y esto nosotros tenemos que volvernos a plantear, ¿sí? Realmente nosotros nos gustaría vivir según, de acuerdo a las instrucciones que nos da el Padre. ¿Estamos de acuerdo con su voluntad? Estamos con, a ver, con las expectativas medidas para poder hacer el esfuerzo de modificar estas formas que nosotros tenemos de vivir. Nosotros vemos hoy y claramente, no me extiendo mucho más para ya pasarle la palabra a Diego, ¿no? Pero digo, vemos que nosotros no podemos seguir las normas del mundo, porque las normas del mundo significa eh, la política. Sabemos que la política hoy está lejos de caer en gracia a los ojos de nuestro Padre. Claramente, claramente. En cuanto al aspecto político, porque el aspecto político responde a las instrucciones del mundo, no a la del Eterno. Por eso pasan todas estas cuestiones, que la gente también pasa, ¿no? Que ahora hay catástrofe, hay colchones, hay esto y hay aquello. Digo, cuántas cosas de posibilidades de aprovechamiento de, de situaciones y demás. Bueno, todas estas cosas ponen a prueba, a fuego, ¿sí? Nuestro carácter, no solamente los que no creen, porque está la posibilidad de poderse arrepentirse, pero también de los creyentes, ¿sí? De poder sostenerse bíblicamente aún mucho más. Y desde acá, ya abriendo el espacio, ¿sí? Pues vamos a traer lectura bíblica para corroborar todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Así que hoy estamos Ingeniero Guay y Bahía Blanca, ¿sí? De dos puntos con mi hermano. Mi nombre es Diego Polio, con Diego Díaz Spinelli. Shalom, mi hermano. Shalom, shalom y bendiciones para todos aquellos oyentes, aquellos que se están sumando también a la transmisión en vivo. Hoy tomate un tiempo para reflexionar, un tiempo para realmente pensar en todo esto que está aconteciendo, en todos estos tiempos que anunciamos verdaderamente son finales y quizás esta frase la escuchaste mucho tiempo, quizás esta frase la escuchaste a la ligera, pero este es el tiempo en que puedas empezar a tomarlo seriamente sobre tu vida. Y lo venimos anunciando ya hace un tiempo, pero hoy hacemos énfasis por esto que ha ocurrido en estas tierras en las cuales nosotros hoy estamos, vivimos y nos criamos, y en las cuales hoy nosotros estamos impartiendo este mensaje, el mensaje de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? De que muchas veces hacemos las cosas mal contra el creador, contra su creación también hacemos las cosas mal, por eso también la naturaleza es la que es movida para traernos muchas veces este tipo de juicio, este tipo de advertencia. ¿Para qué? Para que volvamos en arrepentimiento, para que salgamos de ese lugar de abominación ante los ojos de Adonai, porque cuántas prácticas, cuántas costumbres, cuántas acciones le hacen un daño al prójimo, le hacen un daño al creador, a la cual nosotros hoy estamos advirtiendo, llamando la atención, levantando la mano, diciendo, presten atención a esto, ciudadanos de Bahía Blanca, presten atención, hermanos en la fe, que estamos haciendo las cosas muy mal ante los ojos de Adonai. ¿Por qué? Porque vivimos en el pecado, y el pecado es aquella infracción a las instrucciones del Eterno, sí, así como has escuchado que asesinar es un pecado, también hay otras instrucciones que quizás no estás familiarizado, que también
son pecado frente a los ojos de Adonai. Por eso venimos a advertir y te venimos a llamar a que puedas reflexionar, que puedas buscar un lugar donde realmente puedas averiguar estas instrucciones que rigen desde la creación para todas las civilizaciones, para todos los hombres en la tierra, y que hay consecuencias cuando nosotros no le prestamos atención, hay consecuencias cuando nosotros pecamos deliberadamente, cuando empezamos a vivir una vida totalmente ajena a estas instrucciones. Por eso hoy quizás es el puntapié de esto que ocurrió en Bahía Blanca, en Ingeniero Uruguay, en todos los alrededores, pero lo venimos advirtiendo hace tiempo. Hay señales en los cielos, la escritura es clara y nos advierte que en los tiempos finales van a ser anunciados por las señales en los cielos. Venimos de una alineación planetaria y sin entrar en muchos detalles para que se entienda bastante sencillo, eso nos está mostrando y nos está indicando algo especial. Es que si nos sumergimos y estudiamos un poquito más, encontramos algunos mensajes, pero el mensaje en general, que también se cumple el día viernes, también va a haber un eclipse también de luna, lunar, ¿no? Una luna de sangre va a ser representada para toda América, ¿no? Va a ser vista bien pequeña, bien alejada de nuestra vista, algo que también nos llama la atención, porque si hilamos bien fino, las escrituras nos habla de que la luna quizás representa el ser humano, el sol, sabemos que ese es nuestro amado Yeshua, el sol de justicia, y la tierra entre medio está obstruyendo y no nos está llegando esa luz. ¿Por qué? Porque nos vamos alejando cada vez más como creación de humano, como humano del Creador. Por eso es un llamado de atención que estamos viendo en los cielos y que es necesario estar anunciando. ¿Por qué? Como dijo Polio hace un ratito, el Eterno pretende que todos podamos llegar a ese arrepentimiento, a ese acceso de perdón, de amor y misericordia, pero es a través de esta reflexión que nosotros tenemos que realmente repensar nuestra manera, porque en tiempos antiguos veíamos prácticas como sacrificar hijos, sacrificar criaturas, y hoy tenemos en la actualidad una ley vigente en nuestra nación que es la del aborto, y eso claramente tiene una consecuencia para toda la humanidad. Como bien decía Diego, no dejamos de ser parte de esta nación porque ya decimos, no, no voy a votar. No, vivimos en una sociedad, vivimos en un lugar y somos juzgados también en lo macro, ¿no? Somos juzgados en diferentes niveles, tanto en lo individual, tanto a nivel familiar, tanto a nivel sociedad, nación y humanidad, como tenemos también el reflejo de la pandemia tan solo hace unos años. Por eso el Eterno, el cual quiere, hay un verso muy lindo que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No podemos seguir viviendo nuestra vida sin pensar lo que el creador nos dejó escrito. ¿Por qué? Porque las consecuencias son muy severas, así como vemos las inundaciones que hubo en Ingeniero Guay, Diego, y vamos a estar hablando un poquito de esto. Antes pasar unos saludos que nos saludan desde Río Negro, José Luis, nos saluda nuestro hermano, también Juan José Vizcarra, también parte del equipo, lo saludamos con la paz del Eterno, y saludamos también a la familia Mariqueo ahí que nos está escuchando. Bendito, bendito sea Adonai, y es tiempo de estar reflexionando sobre lo que está ocurriendo, Diego. Bien. A ver, es interesante esto. Nosotros hoy nombré un par de cosas, ¿sí? Acá justamente 2 días antes para ponernos en manifiesto con qué cosas nos traen la ira del mismo Eterno, que es la desobediencia. Hoy Diego hablaba del aborto, los niños y demás. Y si nosotros pensamos hace días antes, estamos hablando quizás una semana y 8 días atrás, 9 días, /10, vamos a ponerlo así, acá en la tierra de Ingeniero Guay se festejaban los carnavales. Y carnaval significa carne para Val, y Vales son los demonios, ¿sí? Una práctica muy antigua, ¿sí? Donde se sacrificaban niños
para los demonios, para el demonio Moloch, etcétera. No importa el nombre de los demonios y demás, pero una práctica muy antigua que era contraria totalmente, porque nuestro Padre tiene que ver con la vida, no con la muerte. Y sin embargo, hoy esta práctica está tan naturalizada, tan invisibilizada ante los ojos las personas que tiene que ver con los excesos, con las transversiones, etcétera, digo. ¿Cuántas cosas vemos en Brasil en el final, en 2023, si mal no recuerdo, que hicieron ese carnaval, yo recuerdo con demonios y que empujaban a una persona que se hacía pasar por Jesús y la castigaban, los demonios la castigaban, la pateaban. O sea, nosotros creemos que estas cosas se pueden hacer libremente y que no tengan a ver, una forma de pago, una forma, digamos, de devolución. Todo tiene efecto, toda acción tiene un efecto. Y nosotros tenemos que dar cuenta de esto, ¿sí? Y yo voy a hablar a nivel político, porque los políticos hoy, cualquier cualquier forma de pensamiento viene bien para hacer política. Y cualquier forma de pensamiento, claramente que decir, bueno, acá quiero hablar no específicamente de un político, pero acá los políticos te hacen desde Hanukkah, prenden las velas en Hanukkah, hasta festejan el carnaval, todos los dioses, todo lo que se te ocurra, se abrazan con Papá Noel, sí, con los Reyes Magos, todas estas cuestiones que son transvestismos de la correcta palabra del Padre. Y todas estas cosas tienen consecuencias. ¿Sí? Inevitable. Y hasta yo les diría, ¿sí? Porque también venimos hablando de la Navidad. No, pero nosotros no festejamos Navidad. Sí, pero Año Nuevo sí. ¿Sí? Y todas estas cuestiones tienen que ver con el paganismo hoy de, de- de- yo digo, vamos a poner a la gente que no conoce en un lugar, que no conoce la palabra o no conoce, la vamos a poner en un lugar donde el Padre tiene sumamente mucha más misericordia, no tengan duda, pero aquel que conoce, aquel que está en situación de religión o lo que sea, y se jacta de leer la Biblia, se jacta de esto, o lo que sea, y eso nos incluye también a nosotros. ¿Cómo vamos a ir a hacer prácticas paganas? Y muchas veces habilitar, hasta torciendo la palabra, ¿sí? Hasta torciendo la palabra estas prácticas, ¿sí? Prácticas de un bingo, de, de, de hacer, y se hacen loterías en las iglesias, ¿sí? Y todo es una locura, es un nivel de paganismo, un nivel digo, sin darnos cuenta o por habilitar las propias cosas de la carne, ¿sí? Porque esto tiene que ver con eso. No, porque se puede hacer bingos o podemos jugar a la ruleta en la iglesia para recaudar fondos, ¿sí? Pero no confiamos en que el Padre provee, que nosotros tenemos que armar cosas que justamente son antibíblicas, porque nuestro Padre tiene todo el orden. Nosotros no, todo el control, nosotros queremos controlar las cosas aún. Una, unas prácticas totalmente lejos de una emuná necesaria para tener una relación con el Padre. Prácticas lejos de creer que el Padre es el proveedor de todas las cosas. ¿Sí? ¿Cuántas cosas? Y no, porque se tira la suerte. Eso está todo, o sea, como sabemos nosotros la palabra hoy, todo es un contexto hebreo. Y si nosotros no sabemos a qué se refieren esta práctica de supuestamente echar a suertes, y nosotros nos avalamos a hacer bingos, rifas, traer el a la iglesia, cualquier cosa. ¿Cuántas prácticas paganas ocurren? Y yo creo que el que ya tiene algún tipo de relación o el que tiene algún conocimiento del Padre mínimo que sea de la Biblia y tuerce estas cosas, inevitablemente tiene también tiene una responsabilidad mucho mayor, ¿sí? De aquel que no conoce, ¿sí? Pero ¿cuántas veces torcemos estas cuestiones y enseñamos a que estas cuestiones torcidas son la verdad, ¿sí? Porque también tenemos que empezar a arrepentirnos de estas cosas, pero si nosotros no seguimos las instrucciones de la Biblia, ¿qué le podemos decir muchas veces a aquellos que no conocen Diego? Exacto. Y esto que hablabas, Diego,
todo lo que nosotros hagamos, de alguna manera, aquello nos alcanzará. Dice Pablo muy bien en el libro de Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Es un principio espiritual que muchas religiones lo han tomado. No estamos hablando de karma ni nada por el estilo, porque existe algo en el cual hoy estamos anunciando que es el arrepentimiento, la teshuvá. Teshuvá es el nombre en hebreo para retornar, para regresar. Cuando los profetas, vemos en las escrituras, anunciaban estas advertencias de destrucción para el pueblo de Israel en especial, pero también para las naciones, así como tenemos de ejemplo a Jeremías. Jeremías fue y anunció a la casa de Judá que estaba haciendo mal las cosas y que venía la destrucción. ¿Por qué? Por aprovecharse del prójimo, por aprovecharse de las viudas, de los extranjeros, se aprovechaban y no cumplían sus normas, se aprovechaban del otro, del más vulnerable. Y hoy nosotros eso lo vemos muy a menudo y nosotros volvemos a repetir, no dejamos de ser parte de esta sociedad. Por eso Yeshua nos anunció que seamos luz, que anunciemos estas advertencias, estas buenas noticias, que seamos ese atalaya de que es tiempo de retornar, es tiempo de hacer teshuvá, verdadero arrepentimiento y volver, regresar al Creador, porque sin dudas no estamos yendo por el mejor camino como nación, como provincia, como ciudad y muchas veces, en muchos casos, como familia. Por eso estamos anunciando esto. Todo lo que nosotros sembraremos, todo lo que nosotros sembramos a menudo con pocas acciones, desde la corrupción, hablaste de política, donde hoy se ve muy a menudo en las naciones de Latinoamérica, no solamente Argentina, hablamos de las fuerzas que hoy rigen, así como el Poder Judicial, así como los poderes, ¿no? Legislativos, etcétera, etcétera. Cuando hay corrupción, esa consecuencia cae sobre todo el pueblo. Nos tenemos que hacer cargo claramente de cada una de estas situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor y nosotros como creyentes llamar a la reflexión, al arrepentimiento. Tenemos un mensaje de nuestro amado hermano Andrés Díaz. Es tremendo cómo se distorsiona la palabra de Dios. Se ha introducido el mundo dentro de los templos y se cumple la palabra donde lo malo será visto como bueno, nos dice Andrés Díaz, totalmente de acuerdo, porque hoy quizás para encajar en la actualidad, para encajar en la moda o en la corriente de este mundo, las iglesias porque hay que hacernos cargo, hemos adoptado prácticas que son totalmente paganas, de origen pagano. Por eso tenemos que ir a escudriñar, por eso tenemos que buscar en cada instrucción, en cada verso, en cada reflejo de la escritura para poder entender la voluntad del Padre a la cual nos quiere librar de esa consecuencia, porque muchas veces hemos entendido que a través del Mesías, de Jesús, de Yeshua, nos hacía libre de cumplir la Torah y muchas veces lo dijimos y lo que nos está haciendo libre la sangre de Yeshua es de la maldición de la Torah, que quiere decir, no es que la Torah sea una maldición, no es que la ley sea una maldición, sino que la consecuencia de incumplir, de desobedecer esa ley, nos pone en maldición. Por eso Yeshua dice que clavó en el madero esa acta que nos era contraria y ahora nuevamente estamos tropezando con la misma piedra, estamos cayendo en desconocimiento. ¿Por qué? Por esta ignorancia. Y fíjate cómo decía Pedro, Diego, antes de seguramente ir a esa historia que tenés guardada de un ejemplo de arrepentimiento y qué es lo que Adonai hace cuando su pueblo se humille, cuando su pueblo lo busque de todo corazón y pida perdón, ¿no? Leemos, mejor dicho, a Pedro en Hechos 3, versículo 17, anunciando esto que hoy no estamos haciendo eco. Mas ahora, hermanos, dice Pedro, sé que por ignorancia los habéis hecho. El contexto es que habían crucificado a nuestro amado Yeshua.
como también vuestros gobernantes. Aquellos gobernantes era el imperio de Roma, hoy tenemos otro tipo de gobernante, pero fíjense qué actual, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envíe nuestro Yeshua, nuestro Señor Jesús, que os fue antes anunciado, que os cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de cual Dios habló por boca de sus santos profetas que han sido de tiempos antiguos. Arrepentíos y convertíos, eso es lo que nos corresponde, así como nación, así como pueblo, así como personas que estamos viviendo y padeciendo muchas consecuencias a causa del pecado, porque no nos olvidemos, la consecuencia del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, así como lo fue desde el principio, hoy lo sigue siendo, con la única diferencia que a través de Yeshua nosotros accedemos a ese arrepentimiento, a través de la sangre de nuestro Mesías, nosotros accedemos a ese perdón, a esa misericordia que es solamente dada por el Creador, que también trae estas consecuencias para llamarnos la atención, para disciplinarnos, para dejar de vivir esta manera vana, vanamente, ¿no? Practicando estas abominaciones, así como vos dijiste el carnaval, así como otras costumbres que tiene la sociedad, que son abominables ante los ojos del Eterno, Diego. Sí, claramente, claramente, digo, cuántas cosas, cuántas cosas ocurren por la falta de conocimiento, ¿sí? Y por la falta también de los que conocen, también de vivir acorde según los criterios del Padre, ¿sí? Y muchas veces nos encontramos en la palabra, ¿sí? Eh, las consecuencias, si antes hubo consecuencias por desobediencia, ¿por qué no consideramos hoy que las cosas que pasan son consecuencia de las desobediencias? Siempre también pasó, digo, si hay algo que nos deja la escritura, es testimonio específico, vivo, de la desobediencia y de las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Y, y si pasó y tenemos ese testimonio, ¿por qué hoy no podemos pensar de que las cosas que pasan hoy en Bahía Blanca tienen que ver con esas tipo de consecuencias? Hoy, específicamente, Bahía Blanca es un punto en el mundo, no es que estamos hablando de no, Bahía Blanca lo es todo. No, no. Bahía Blanca es un puntito en el mundo, en otros lugares están pasando también estas cosas. ¿Por qué? Porque la maldad, dice Mateo 24, dice, Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado, dice la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabemos qué es la maldad? ¿Sí? Es la anomia, ¿sí? Es la falta de ley, ¿sí? La que la gente sigue pensando de que las instrucciones del Padre están abolidas y digo, es gravísimo eso. Eso parece que es una tontera, pero no es una tontera, es gravísimo. Es negar al propio Padre. Es gravísimo. Tiene consecuencias estas cuestiones, ¿sí? Eso. La maldad tiene que ver con la transgresión, porque el mal, la muerte y demás, lo dice en 1 Juan 3:4, ¿sí? El pecado en la transgresión a la ley. Entonces, ¿el pecado qué trae? Muerte, ¿sí? Entonces, la maldad trae muerte, la transgresión a la ley. No creer en la ley también. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? No, pero esto ya está abolido, todo se cumplió en Yeshua. Bueno, entonces viva la Pepa, hagamos carnaval, sigamos donde estamos, que caiga todo el agua. Y claramente que esto no es así. Nosotros vemos en las escrituras con las tribus del norte de Israel dispersas, en las cuales hoy está en este último llamado, según la parábola de Mateo 22, ¿sí? De las bodas. Este último llamado, son 3 llamados, dice, ¿sí? Este último llamado, llamen a buenos y a malos, a todos, ¿sí? Pero para entrar a las bodas, aún siendo convidados, tienen que estar vestidos acorde
al casamiento del Cordero con su esposa. Así Y otra es. vuelta. No, y lo dice la misma palabra, ¿no? ¿Y cómo está vestido? Le dice el padre del novio. Dice, ¿y este cómo entró acá? ¿Qué hace usted acá? ¿Sí? Dice que no sabía qué responder. ¿Sí? Por lo tanto fue atado de manos y echado a las tinieblas, dice la palabra. Pero todas estas cuestiones, tenemos muchos antecedentes bíblicos de desobediencia al mismo Judá, llevado por los babilonios, etc. Y hay tanto en manos de los romanos, en manos de los griegos, en manos de esto, en manos, digo, ¿cuánto de eso? Pero también tenemos un dato específico, ¿sí? Vamos a ir al libro de Jonás, ¿sí? 3, que nosotros podemos hablar de todo eso, ¿sí? Pero también podemos hablar en Jonás 3 de qué pasa si nosotros elegimos, nos arrepentimos y elegimos volver a hacer teshuvá, volver a los brazos del Padre. Y les voy a contar un poquitito de Ninive. Estuve en algún momento, hace varios meses, me llamaba la atención que quiénes eran estas personas que vivían en Ninive. Y eran sumamente paganos, les gustaba hacer sacrificios humanos, etc. Eran unos guerreros bastante fuertes, y bueno, tenían todas prácticas paganas, ¿sí? Por algo el padre va y manda a Jonás, ¿sí? Y Jonás tenía miedo de este lugar, porque era terrible la gente que ahí vivía. Pero se cumple esto que el padre busca pecadores, ¿sí? No justos, ¿sí? A pecadores para que se arrepientan, ¿sí? Y vamos a ir, Nínive, perdón, Jonás 3, 1. Voy a leer, ¿sí? Y si no la anotan, sí, por ahí escuchan, no hay problema. Dice, vino palabra de Adonai por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, ¿sí? Muchas veces a las propias ciudades, ¿sí? Del pueblo del Eterno no escuchaban. A la misma gente del pueblo no escuchaba. Y Ninive no era parte del pueblo. Eran gentiles. Y no reconocían al Eterno como su Elohim, ¿sí? Sigamos. 3. Y se levantó Jonás y fue a Ninive conforme a la palabra de Adonai, y era Ninive ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Fíjense, no era un pueblito aislado, no, era una ciudad importante, ¿sí? De la tierra, de esos tiempos. 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Ninive será destruida. Y 40 días siempre nos representa un número muy importante, ¿sí? Número de procesos, de intimidad, de volver, de hacer teshuvá, ¿qué ha pasado? 40 años el pueblo en el desierto, esos procesos necesarios de pruebas de fuego, yo diría. ¿Sí? El mismo Mesías yéndose 40 días. ¿Cuánto? Tenemos muchos datos, ¿sí? Pero no vamos a detener hoy específicamente en eso, pero para hacer unos paréntesis, ¿sí? Vamos a seguir. Dice, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Ninive será destruida. 5. Y los hombres de Ninive creyeron a Adonai y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, ¿sí? El silicio, ese material, ese mineral que se ponían, que era como una carga, como algo pesado, ¿sí? De cargar la propia cruz, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eso pesado que a nosotros, bueno, esto es mío, lo reconozco, ¿sí? Vestirme de silicio, me hago cargo de lo que he hecho, ¿sí? Pero también la palabra nos lleva a que tenemos que cargar nuestra propia cruz. Y esto, el silicio representa un poco esto, ¿sí? Vamos a seguir. El se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, todos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio, él también,
y se sentó sobre ceniza. Otro día hablaremos sobre la costumbre de la ceniza, ¿sí? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, dice, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Todos a ayuno, al unísono. Si no cúbranse de silicio hombres y animales, todos, todos, y clamen a Adonai fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Fíjense, un pueblo gentil, completamente gentil. Esto es muy interesante, porque esto no está en el nuevo, en el pacto renovado, el nuevo pacto. Esto está en el antiguo pacto. Fíjense, qué profético esto, qué profético, ¿sí? Sí, vamos a leer un poquitito más, ¿sí? 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Adonai y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Sí? Ellos hicieron eso como diciendo, bueno, Padre, perdónanos, porque el arrepentimiento tiene que ver con el perdón, con reconocerse falto. No es que, bueno, ahora me voy para allá y ya está, no. Hay condiciones. Reconocerse falto, reconocerse que las se hicieron mal, ¿sí? 10. Y vio Adonai lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino. Y el mal camino tiene que ver, como decía en Deuteronomio 30, ¿sí? O 28, con las infracciones a las instrucciones del Padre. Ese era el mal camino. Hacer lo que uno quiera, no la voluntad del Padre. La voluntad del Padre son las instrucciones, son la Torá. ¿Sí? Fíjense, y vio a Adonai lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. O sea, y se arrepintieron del mal que había hecho que les haría y no los hizo, los perdonó a todos. ¿Sí? Fíjense qué interesante esta parte del libro de Jonás, ¿sí? Donde el pueblo al unísono, bestias todos, ¿sí? Pero claramente, nosotros, está abierta la posibilidad de que esto ocurra. No que está negada la posibilidad, está abierta la posibilidad. Exacto. Está abierta, por eso digo, si tenemos testimonio bíblico para decir, podemos hoy, digo, Bahía Blanca a ver, como una excusa para decir que todos, no importa la ciudad en el mundo, todos, porque este pueblo era gentil. Bueno, podemos volver juntos a los brazos del Padre, hacer arrepentimiento, tenemos que reconocernos que este camino no va más, este camino de esta forma, de este estilo de vida, Exacto. esta forma de vida no va más. Exacto. Y Nínive era un pueblo gentil y no reconocía, pero sin embargo vemos cómo la instrucción bíblica nos deja un dato. Es decir, si ustedes hacen esto, claramente que va a haber arrepentimiento, va a haber gracia en los ojos del Eterno, ¿sí? Eso es lo único que quiere. Esto es lo único que quiere. Pero sin embargo, estamos más repletos de datos en la escritura de que no se arrepintieron, de que se arrepintieron. Y sobre todo, esa mayor cantidad tiene que ver con el pueblo del Eterno. No tiene que ver con los gentiles. Pues los gentiles no sabían. Ahora sí ellos saben y se arrepintieron. Fíjense, digo, este dato muy, muy interesante. Claro, claro que Adonai tiene esa voluntad, ese deseo de que las naciones puedan arrepentirse. Por eso dio este mecanismo para que nosotros podamos acceder a ese y buscarlo de todo corazón. Hay un verso que es muy, muy usado para estas circunstancias y nos dice en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué vemos la consecuencia de la sequía como tuvimos el año pasado? Hoy quizás la contraparte.
Muchos ejemplos tenemos, ¿no? Pero ¿por qué suceden estas cosas sobre nuestras tierras en las cuales nosotros estamos viviendo? Porque no buscamos del Eterno, porque no nos convertimos de nuestros malos caminos. Pedro decía, arrepentíos y convertíos, dice la Escritura. Y este verso es muy interesante, y esta historia que exponés, Diego, es muy interesante, y así como nos dice Juan José Vizcarra en uno de sus comentarios, es muy favorable renunciar a todas estas prácticas adulteradas en estos tiempos antes de llegar a la fiesta de Pesaj, a la primera fiesta solemne que se avecina, a llegar a este Pesaj sin levadura en nuestros corazones. Es muy interesante porque estamos transitando ya este último mes del año que corresponde a este calendario hebreo. No estamos hablando del calendario en el cual nos regimos laboralmente, etcétera, sino el calendario que en la escritura estableció desde el principio del Creador. Adonai hizo los cielos y la tierra y todas las lumbreras de los cielos para que nosotros podamos tener estos tiempos designados, estas citas divinas y estos anuncios que vemos en los cielos. En el libro de Job tenemos también un diálogo muy interesante que Adonai le dice a Job: ¿acaso vos movés las constelaciones? Vos movés las estrellas a la Osa Mayora, y algunas explicaciones que son muy interesantes, que nos hablan de astronomía y no de astrología. Adonai nos anuncia desde los cielos. Por eso, este viernes, una luna de sangre se presenta en nuestros cielos. Por eso, el último 28 de febrero se alinearon 7 planetas, algo que ocurre durante eh, cada muchísimos años. No tenemos que ser muy especialistas del tema, no lo somos, pero sí podemos reconocer claramente a través del Ruach, a través de su espíritu, de que son anuncios, de que se avecinan juicios para todos aquellos que no se arrepienten. Por eso la palabra de Nínive es muy, muy actual, y es el tiempo de volver, de retornar. Y vos dirás del otro lado, pero las personas no se arrepienten, mis vecinos no buscan, hacelo vos, intercedé, porque también tenemos antecedentes bíblicos como el de Abraham con su sobrino Lot, que intercedió por Sodoma y Gomorra, intercedió por ese pueblo que también hacía lo abominable ante los ojos de Adonai, y cayó juicio, fuego y azufre sobre esa ciudad. Otro también ejemplo que tenemos de que esto ocurrió en la antigüedad, también está ocurriendo en estos tiempos. Desde tu lugar lo puedes hacer, interceder, buscar a tu vecino, hablar con tu familia. Claramente nos tenemos que hacer cargo de cada una de las situaciones que vivimos como pueblo, como nación, lo vuelvo a repetir, como ciudad, etcétera. También José Luis Mariqueo nos comparte: haced pues frutos dignos de arrepentimientos, nos dice Lucas 3:8, nos dice nuestro amado Yeshua, arrepentirse y volver a los brazos del Padre, en obediencia, porque también nos agrega José Luis: el arrepentimiento es un estilo de vida y no un evento de una sola vez. Qué interesante esto que comparte nuestro hermano, porque es una condición a la cual nosotros tenemos que estar frente al Padre. Siempre comentamos la parábola del fariseo con este varón republicano que se anunció ante el Eterno, se humilló ante el Eterno y pidió perdón porque realmente era un pecador así como lo somos nosotros. Y no se trata de latigarnos, no se trata de vivir condenándonos, no, se trata de entender cuál es nuestra condición frente al Creador para acceder a ese perdón, para acceder a esa misericordia que está plenamente, porque hoy vemos también, digo, la otra parte, las consecuencias caer sobre estas tierras, y vemos el accionar, la solidaridad de cada uno de los argentinos, y el movimiento de ponerse de acuerdo y todos ayudemos a Bahía Blanca, a los alrededores que sufrieron esta situación.
todos poniéndose de acuerdo, todos ayudando, todos unánimes. Y este mismo sentir es el cual nosotros tenemos que orientar para el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que pueda sanar esta tierra, nos decía ese verso. Que si realmente creemos en la escritura de Adonai, esto se va a cumplir en nuestros corazones. Porque si confesamos, también dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Digo, también un comentario desde Colombia, nuestro hermano Orlando Faneite nos dice: Shalom, shalom, mis hermanos, que Elohim nuestro nos llene de muchas bendiciones y sabiduría para todos. Amén. Y para vos también, amado, estamos anunciando estos tiempos de arrepentimiento, Diego, tiempo de volver a el Creador y de poder librarnos de esas consecuencias que están viniendo para todas aquellas personas que no quieren saber nada con el Eterno, que no quieren tenerlo en sus vidas y lamentablemente hay consecuencias por nuestros actos de desobediencia, por las abominaciones que solemos cometer como ciudadanos, digo. Varias cosas, ¿no? Porque también los aportes siempre vienen bien para reflexionar y demás. Pensaba esto lo que traía José Luis. Un estilo de vida, el arrepentimiento. Yo le podría agregarle un poquito más o darle una vuelta más de rosca. Digo, el estilo de vida que pasen las instrucciones del Padre, ¿sí? Eh, que más allá, digo, que tenemos que tener en cuenta el arrepentimiento porque fallamos en las maneras de que nosotros tenemos que estar a la altura del sistema del Padre, que tiene que ver con la obediencia. ¿Sí? Si nosotros desobedecemos, ahí viene el arrepentimiento, ¿sí? Así Y es. que para sumarle, ¿sí? Así. Y también, hablando de estos tiempos finales, ¿no? Porque estos tiempos de juicio, ¿no? Porque también hoy vemos que muchas predicaciones y demás, yo intento a veces, no estoy todo el tiempo en el Facebook, pero a veces paso y me quedo eh, con algunas prédicas y demás, no muy largas, ¿sí? Son muy largas, no las veo todas las ¿sí? Pero por ahí observo que se predica mucho de Jesús o Yeshua o del mismo Dios como una situación de amor y eso es correcto. Eso es correcto, ¿sí? Ahora, eh, lo que me parece que es cuando si nosotros hacemos así, si yo te miro así, lo que estoy viendo es la mitad de las cosas, ¿sí? Ahora, si yo hago así, veo la mitad de las cosas, ¿sí? Ahora, sí, ¿qué pasa cuando vemos más completo, ¿sí? Nuestro Dios, Adonai, para hablar más específicamente, no solamente es amor, también es juez, ¿sí? Así Y es. esta dimensión yo creo que está, esto de mirar todo es amor, Dios nos perdona todo, ¿sí? No, se nos nubla o nos nubla una versión, poder ver una versión más completa de nuestro Padre, o conocerlo de manera más completa, porque nuestro Padre es juez también. Y Yeshua viene como juez. Yeshua viene como Elohim, ¿sí? No va a venir como en otro rol de... Sí, también es misericordioso. No decimos que una cosa anula a la otra, ¿sí? Y fíjense que misericordia es inverso, cuán completo es todo nuestro Padre. Y cuán completo es que misericordia es contrario a juez, ¿sí? Porque el juez te va a juzgar por lo que hiciste mal, pero sin embargo la misericordia posibilita entrar en arrepentimiento. ¿Sí? Pero sin embargo, eso no quita que nosotros vamos a tener que dar cuenta de las cosas que hicimos. ¿Sí? Porque también esto es así, por eso pasan estas cosas, por eso el pueblo del mismo Padre fue disperso, presos de Babilonia, etcétera, todas las cosas que podemos ver en las historias bíblicas, ¿sí? También esto. Y en estas distorsiones que muchas veces vemos, también está una de las distorsiones más comunes, ¿sí?
de que el pueblo del Padre no va a pasar nada de estos dolores de parto, que el dolor de parto tiene que ver con la cercanía de nuestro amado Yeshua, ¿sí? Y nosotros vemos cuando estudiamos las parayas, cuando estudiamos las instrucciones del Eterno, nos damos cuenta que claramente tenemos muchas cuestiones proféticas, ¿sí? Y quería traerles una, porque por eso estamos pasando, ay, no, ¿por qué no vino ya? Ya empezaron inundaciones, muertos, terremotos, catástrofes en todos lados, y no aparece Yeshua. No, pero seguramente ya en una semana bien. No. Fíjense, vamos a ir al libro de Éxodo, Shemot, ¿sí? Nombres. La quinta plaga, la plaga de las moscas. Hasta ese momento, las plagas anteriores no había dicho lo que va a decir ahora. Yo quiero que prestemos atención a esto, lo traigo para que nosotros podamos tener una atención eh, más específica, yo diría casi un ojo clínico como si tuviéramos mirando una célula a través de un microscopio. ¿Sí? Podemos hacerlo, ¿sí? En lo espiritual. Fíjense, dice en el Éxodo 8, 8:20, la plaga de las moscas, dice, Adonai dijo a Moshe, levántate mañana y ponte delante de de Faraón, ¿sí? Aquí él sale al río y dile, Adonai he dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejáis ir a mi pueblo, he aquí, dice, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Escuchen esto, toda clase de moscas, vemos todas las, ¿no? Todas las cosas que el faraón no cedía, ¿sí? Y las casas de los egipcios, hoy podemos llamar moscas, agua, etcétera, ¿sí? No importa la plaga, el color de la plaga, ¿sí? Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos están. Escuchen esto, 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosen. La tierra de Gosen era donde el pueblo, era la mejor tierra de Egipto, donde puestas en manos de extranjeros de esa tierra, que eran el pueblo del Eterno, los hebreos, ¿sí? Las 12 tribus de Israel, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas de que yo soy Adonai en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y esto es sumamente profético. Sumamente, porque hasta ahí el pueblo del Eterno pasó las otras consecuencias, ¿sí? De desobediencia. Pero llegó un tiempo y dijo, bueno, hasta acá parto mi pueblo, ¿sí? Y traigo esto para también hacer mención de que inevitablemente nosotros tenemos que pasar. Esto, si nosotros vemos todo el Éxodo, sobre todo el principio de Shemot, del libro Shemot, nos damos cuenta que está hablando de este tiempo donde se levanta, en este caso, Moisés haciendo, ¿no? Simbolizando nuestro amado Yeshua, de cómo va a sacar al pueblo entero de la situación de esclavitud, de la situación de paganismo, etcétera, ¿sí? Pero fíjense en esto, pasaron plagas que las tuvieron que soportar el pueblo. Pero ¿por qué? Porque hoy la otra vez Diego predicaba sobre el temor, porque el pueblo no tiene temor de Adonai. Y esto es muy importante, el otro día lo hablaba con una pareja amiga. El pueblo no tiene temor de Adonai. Entonces, por eso tenemos que pasar estas situaciones Claro. los creyentes. Porque no hay temor. Ahora recién nos damos cuenta del temor del Padre cuando empiezan los juicios, empiezan a volvernos las cosas, ¿sí? A cosechar lo que se sembró. Ahí nos asustamos. ¿Por qué es necesario? El mismo pueblo tuvo temor cuando el Padre se acerca en el monte, ¿sí? En el monte Sinaí, se acerca, ahí tuvieron temor. Pero antes no tenían temor, lo trataban como si fuera un dios común y corriente, un dios umbal, un dios pagano de carnaval, de San Silverio, de lo que sea, ¿sí? Lo que fuese común. Entonces, ahí tuvieron temor. Bueno, esto va en aumento, porque no solamente tuvieron que pasar las primeras plagas, tuvieron que pasar el resto, ¿sí? Hasta, perdón,
hasta la plaga de las moscas, dijo, bueno, ahora sí, voy a apartar a mi pueblo. ¿Sí? Dice, y le voy a traer redención. Es muy interesante, digo, esta palabra porque también es demasiado actual, porque estamos por entrar a este mes de Aviv, ya alrededor de Claro, 16, 17 días, donde empezamos a vivir y a poder celebrar estas festividades que el Eterno estableció en su bendita Torah. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser ministrados por su Espíritu a través de todas estas cuestiones que vivió el pueblo en su antigüedad, pero no, para no irnos del tema, me parece recalcar esto que es muy interesante, digo, en cual la distinción está bastante clara. Hoy sabemos que el Eterno también lo está haciendo en estos tiempos. Por eso no da lo mismo que si vos no te arrepentís a que sí te arrepentís. No da lo mismo a que si vos buscás de Adonai a que no buscás de Adonai. Nos dice el Eterno que tenemos que ser luz, lo vuelvo a repetir, tenemos que ser luz en donde estamos, perfecto. donde caminamos, y cada una de las acciones que muchas veces erramos, fallamos, pero rápidamente tenemos que acceder a este mecanismo, a este arrepentimiento que el Eterno nos dejó para encontrar esa salida. No es que Adonai en su maldad de creación, no, nos dejó a través de su gracia, de su misericordia, esta salida rápida, repentina, para poder salir de esta condición de maldición a la cual nosotros entendemos que padecemos cuando vivimos pecando, cuando estamos adorando a otros dioses, porque en el libro de Jeremías que hoy citaba, está claro que este profeta anunciaba y advertía al pueblo de su pecado y que pueda retornar, que pueda hacer teshuvá, que pueda hacer arrepentimiento verdadero, porque ya la consecuencia estaba a la vuelta de la esquina, y si no había un cambio, si no había un cambio de rumbo, esa consecuencia iba a caer. Y terminó cayendo porque el pueblo, la casa de Judá en aquellos tiempos estuvo en cautiverio 70 años por Babilonia. Y hoy, ¿cuántas cosas nos hacen cautivos? Estamos llenos de ansiedad, estamos llenos de preocupaciones, de afanes. Hoy enviamos fuerza a todo el pueblo de Bahía Blanca para que pueda buscar de Adonai que va a Amén. salir adelante. Estamos orando por todos los damnificados porque entendemos que es una situación muy difícil, muy adversa, pero también nosotros vemos un tiempo para aprovechar en las crisis, decía Diego hoy al principio, son tiempos donde nosotros nos podemos fortalecer, y este es el tiempo en que estamos anunciando. No nos olvidemos, venimos también de un temporal de hace un año y monedas que también sufrimos y que fue terrible, que hubo también muertes en la ciudad. Venimos de muchos palazos que realmente nos merecemos como ciudad, y hoy es el tiempo de retornar, el tiempo de arrepentirnos, el tiempo de realmente reflexionar si realmente solamente nos hacemos daño a nosotros teniendo algún tipo de vicio, porque esto a menudo lo escucho, no, solamente me hago daño a mí, no hago daño a nadie. Y es un error pensar en eso, porque le hacemos mal a nuestros familiares, no pensando en el prójimo de esta manera. Estamos violando directamente una instrucción del Eterno, que es amar al prójimo. Muchas de las instrucciones del Eterno son con el objetivo, el fin de amar al prójimo como nosotros mismos, y amar primeramente al Eterno sobre todas las cosas. Por eso, cuando hablamos de instrucción, cuando hablamos de ley, no estamos hablando de ir hacia el otro lado del mar, como nos dice Deuteronomio 30, a buscar la escritura y ponerla en práctica rigurosamente. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de maneras prácticas, como hoy muchas personas que tienen una especie de Torah en su corazón y salieron a darle al huérfano, salieron a darle a la viuda, salieron a ayudar a las personas, a darle un plato de comida, a llevarle al damnificado, a salvar vidas en el momento de la tragedia, ¿no? En el momento de la situación que vivimos acá por estos tiempos. A eso estamos llamando, a eso estamos apelando, no estamos hablando de que se metan en una religión, que empiecen a caminar
de esta manera, no, estamos hablando de costumbre, estamos hablando de prácticas que cotidianamente estamos haciendo. Nos aprovechamos del prójimo, nos aprovechamos del que menos tiene, a menudo claramente lo estamos haciendo y hoy es tiempo de retornar y a través de nuestro amado Yeshua, el único que dio la vida por toda la humanidad, vamos a encontrar ese perdón, no a través de ninguna religión, de dogma o de brujería, porque vamos transitando Bahía Blanca y vemos la idolatría en cada esquina, vemos los libros de tarot anunciando libremente y el gauchito Gil de la esquina, y eso es lo que está trayendo las consecuencias que estamos viviendo, la idolatría, nos alejamos del Creador y tenemos otros dioses ajenos al el Dios Elohim de Israel, el cual creó el cielo y la tierra y hoy nos está anunciando nuevamente que tenemos la salida. La salida está a doblar las rodillas, está a conectarte con nosotros, está a conectarte a la congregación del barrio, está en ir y hablar con esa persona indicada que te muestre el Eterno para decir qué puedo hacer para arrepentirme, qué puedo hacer para restituir todo esto que he provocado, que es ni más ni menos maldad. Maldad porque, bien lo describió Diego, la maldad es la violación a sus instrucciones. No estamos hablando de que, no, yo soy una persona buena porque hago esto y el otro. No, estamos hablando bajo los criterios de las instrucciones del Eterno, no bajo nuestros propios criterios. Así que, sin más, Diego, si te parece, vamos cerrando, vamos llegando al final, anunciando también los números de teléfono y que también te podés conectar con nosotros porque estamos estudiando estas escrituras que llevan un tiempo entenderlas, no son difíciles, pero como todo, tenemos que tener esa costumbre de sumergirnos en las escrituras, de escudriñar, de estudiar, así como cada oficio que quizás tenemos en nuestras tareas laborales, capacitarnos, tenemos que tener un tiempo para las cosas de Adonai y así poder comprenderlas. Así que, sin más, anunciamos el final de esta transmisión, los saludamos con la paz del Eterno, fuerzas a todo Bahía Blanca y los bendecimos con la paz del Eterno. Shalom, shalom.